Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias de encontrarnos en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios de un siervo de Dios. Todas las cosas las has puesto, te has servido la mesa y nos estás alimentando con provisión sobrenatural, comida celestial, el pan de vida. Bendice tu palabra este día, Señor, para que podamos saborear lo que es andar en la buena y perfecta voluntad de Dios. Sana nuestro descarriamiento. Sana nuestros pensamientos que no se alinean con tus deseos, Señor. Tú tienes planes ya escritos para nosotros llenar la tierra de tu gloria, Señor. Que el diablo no nos engañe e ir en pos de otra gloria, como hizo con Jesús, que lo llevó y le mostró toda la gloria de todos los reinos. Pero él rehusó doblar rodilla, sino que él vino a hacer la voluntad del Padre. Danos ese alimento de hacer la voluntad del Padre. Prospera tu palabra en nuestras vidas. La verdad es que tu Biblia anuncia que sean nuestras verdades y todo hombre sea mentiroso y que Dios sea veraz, para vestirnos de ropas de gala, para tener una herencia que no se marchita ni pierde su pudor y su resplandor. Vístenos de tu favor. Bendice tu palabra en nuestro corazón, que la podamos escuchar, recibir y obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén, amén. Estaba yo sin saber cómo clamar a Dios, con 16 años, demasiado tarde para poder comenzar a entender lo que era hablar con Dios. Mis padres no me habían enseñado. No había Biblia en casa que nosotros leíamos. En la Biblia hay 650 oraciones. Amén. Ejemplo, 2 por cada día, de personas que claman a Dios y hablan con el Creador, el autor de la vida, el que lo explica todo, el que lo sabe todo, el que puede fácilmente tomar tu mente y abrirla a entender el universo, las moléculas y los electrones y todo lo que está en el conocimiento, hecho por Dios en su diseño. Y yo no sabía ni cómo comunicarme con él. Me acuerdo de un amigo, Armando Camejo, se escapó de Cuba en una balsa. Él cuenta la historia en su testimonio, que ellos salieron, se montaron en una balsa y el guardacosta estaba viéndolo a ellos. Y ellos se miraron, eran 3 amigos encima de una llanta y decían, nadie aquí sabe hablar con Dios. Pero no nos enseñaron en nuestra niñez. Pero uno sí le había enseñado a su abuelita el Padre Nuestro. Y enseguida empezó, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Bla, 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 y terminó. Y entonces los amigos le dijeron, y ya. Y dice, ya yo no sé más, pues dilo otra vez, Padre Nuestro. Y repitió la oración del Padre Nuestro. Pero yo ni siquiera sabía eso. No sabía hablar con Dios. No sabía comunicarme. Esta mañana en el primer servicio se lo contaba a un sobrino y él no lo podía creer. ¿Cómo que tú no sabías hablar con Dios? No. Yo tenía 16 años y no me habían dicho que yo pudiera hablar con Dios. Y entonces sucedió algo. Dios permitió. Cuando llegamos a la iglesia de Richie y Angie, a los 6 meses me encontraba yo con 16 años. Mi papá me había comprado el anillo de graduación y íbamos a la playa antes del verano, antes de terminar las clases. Fuimos Memorial Weekend, yo creo que era, a la playa, y estábamos retozando con mis 2 hermanos y mi cuñado, que es el pastor Omar, el que se casó con mi hermana. Estábamos ahí, ducha libre en el agua, estamos peleando y tirándonos, y se me zafa el anillo y cae en el agua. Y yo digo, ¡alto! Tenemos que encontrar mi anillo, se cayó. Eso cayó en el piso del mar. Yo me había criado en la playa, yo sabía que no ir a la orilla era el plan, porque si te vas para la orilla, ya tú pierdes la distancia y la profundidad. Que si tú pierdes algo en el mar, llamas de los que están en la orilla que vengan afuera, pero no vayas a la orilla a encontrarlos. Así que nos quedamos ahí bajo el agua salada, y yo abría los ojos y me ardían, y la arena tapaba capas, con cada hora tapaba.
se fue tapando el anillo y se perdió. Ellos se dieron por vencido y decidieron no ayudarme a buscarlo más. Yo estaba aterrado. Si voy a la orilla, está mi papá, me va a dar una paliza. Así que yo me quedé allá afuera buscando el anillo bajo el agua. Y 20 minutos, media hora, finalmente me di por rendido y fui a la orilla. Ellos hicieron una dramatización de estos eventos hace unos años, relatando ese testimonio del anillo perdido. Míralo acá, vamos a verlo juntos. El testimonio que me enseñó cómo hablar con Dios. ...1984... en Miami Beach. El poder de la oración en el nombre de Jesús. Are a dramatization of what occurred in 1984 when I was 16 years old. We had gone to the beach and I was wrestling with my brothers and my brother-in-law when my high school graduation ring fell to the bottom of the ocean and got lost. We tried frantically to look for this ring. We tried desperately, but after a while, my brothers and my brother-in-law gave up. I continued to look, and I opened my eyes into the salt water, and the waves kept on pushing me. And I know that if I went to shore, it was totally lost and hopeless. When I got to shore, I was depressed. I couldn't believe I had lost such an important piece of my life. All of a sudden, there was a lady who had come from church. She was with us on the shoreline, and she began to talk to me. She says, Joaquin, come over here. She says, today God's going to show you that He answers prayer in the name of Jesus. I thought she was mixing religion with reality. I thought she had lost her mind. We grabbed hands, and she made a circle, and she began to pray, Father, return this ring. You created the fish. You created the shells. You created all things. Show Joaquin your power. And when she had finished praying, I thought she was making fun of me. She says, go in Jesus' name. I was so sad, so depressed. I wasn't going to look for the ring, but my older brother was already in the water. And he stepped on something and he says, I think I found it. And he went down, and all of a sudden he came up with the ring in his hands. And everybody began shouting and celebrating. And I looked back to that woman and I said, I want to know how to pray in Jesus' name. I want to know how to call upon the name of the Lord. Well, now, 42 years later, I'm a pastor of a church in Miami called Spring of Life Fellowship, where men, women, and children are learning how to pray and to call on the name of the Lord, to restore their families, to restore and save their marriages, to be able to pray for their employment, for their career and professions. This ministry has become a worldwide men's ministry called What is a Man, where everyone is learning how to call on the name of the Lord in the name of Jesus. Ese día fue un día de gran conflicto para mí, porque yo pensaba que esa señora quería mezclar su religión con mi tragedia. Ella hablaba de oración, de Dios, de lo imposible. Y yo decía, vieja, tú perdiste la mente. Ella empezó a decir, vamos a invocar el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y dijo, Padre, tú creaste los peces y los caracoles y tú conoces el número de la arena en la playa. Y yo había dicho, sí, pero dejó de crearte un cerebro para que razonara. Y yo me fui poniendo enojado, ella seguía orando y yo decía, ella se está burlando de mí, está tomando oportunidad para hablar de su religión y no de mi realidad. Y yo decía, cuando ella termine de orar, yo la estaba mirando. Ella dice, como se me está burlando de mí, yo la voy a mandar al infierno. Yo era atrevido así. Y yo le iba a decir, vieja, loca, vete para el infierno,
que tú estás burlándote de lo que yo acabo de sufrir, mi pérdida. Y cuando ella dijo, en el nombre de Jesús, ve, abrió los ojos. Yo la miré como diciendo, la voy a maldecir. Pero ella creía lo que estaba haciendo. Y también mis padres me habían educado un poquito. Decía, con los locos, córrele la máquina. Como ella dice, vayan que lo voy a encontrar. Yo le dije, sí, yo voy a buscar, sí. Yo no iba a buscar. Yo decía, si ella es loca, no hay dos locos aquí en la playa. Solo ella está quemada. Pero ellos fueron adelante. Hasta mi papá se metió en la playa a buscarle el anillo, mis hermanos. Y de repente Raulito, el hermano mayor, dice, ay, pisé algo. Como diciendo que había pisado mi anillo. Pero yo dije, este tonto también se está burlando. Obvio que pisaste algo. Aquí hay 100,000 caracoles. Yo lo estoy pisando también. Pero él se metió debajo del agua. Y yo decía, él sigue con su chiste. Es un malvado. Estaba enojado yo con todo el mundo ese día. Pero de repente él se sale del agua con la mano así alzada y tenía el anillo mío. Y mis ojos como que no podían creer lo que estaba aconteciendo. Y yo miro a la orilla de la playa y la señora decía, aleluya. Tenía las manos alzadas y estaba danzando. Y yo dije esta palabra. Yo dije, Señor, yo quiero hablar contigo como ella habla contigo. Enséñame a comunicarme contigo de esa forma. Y ahí comenzó una vida desde los 16 años a yo pedirle a Dios todo en el nombre de Jesús. Lo primero fue mis estudios. Yo era bien torpe para los estudios. Y encontré allí en Santiago 1:5 que el Señor dice, aquel que le falte sabiduría, que se la pide, si alguno de vosotros, ¿cómo dice la palabra esa? Tiene falta de sabiduría. Ese era yo. Yo no sabía ser sabio. Y dice que la sabiduría viene como una oración que tú le pidas a Dios. De Él viene la sabiduría. No viene de la universidad, no viene de la academia, no viene de los estudios. La inteligencia puede venir de leer libros, pero la sabiduría viene de Dios. Pídesela a Dios, el cual a todos le dará abundantemente sin reproche y le será dada. Así que yo por 5 años empecé a orar para que el Señor me llenara de su sabiduría. La sabiduría es pensar como piensa Dios. Eso es un regalo de Dios. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios sabiduría. Empecé a pedir por mis estudios. Me pude recibir en doctor de leyes. También mi hija se gradúa el martes también, junto con sus 2 hermanos. Ya son abogados. Dios nos ha bendecido de esa forma. Y yo empecé a pedirle, Señor, mi carrera, un bufete de abogados, clientes, casos. Señor, prospérame, quiero casarme, soy feo. Quiero tener hijos. Señor, quiero tener casa, una profesión, un ingreso. Yo le empecé a pedirle a Dios todo. Hasta una finca con caballos le pedí. Un día me regalaron 2 caballos. Y todo en oración, todo en el nombre de Jesús. 15 años, yo lo digo en mi testimonio, pidiéndole a Dios lo que esa viejita había pedido esa tarde, que me enseñó a hablar con Dios. Me enseñó a pedirle al Señor. Me empezó a enseñar un montón de cosas que se alineaban cómo orar. Señor, enséñanos a hablar contigo, tener comunión contigo, para que nuestros hijos vean lo imposible. Lo posible lo pueden hacer los hombres, pero lo imposible, solo el Dios de lo imposible. Y ahí empecé por 15 años a pedirle a Dios todo. Nunca le había preguntado, Dios, ¿qué quieres tú? Que es una oración diferente. Todo era para acá y nada para allá, ¿verdad? Nunca considerando que Dios me había creado para la gloria de su nombre. Que yo estaba en la tierra porque Dios tenía un propósito. Y cuando yo finalmente a los 15 años de ser cristiano, Él me había colmado con todas mis bendiciones que le había pedido. No solo el anillo, pero todas las cosas. Y me daba pena el día que me di cuenta que nunca le había pedido a Dios, ¿qué quieres tú? Ya estaba avanzado en edad, en riquezas, estaba bien próspero en mi bufete de abogados, con clientes, con casos.
siendo remunerado, remunerado económicamente, bien lindo la forma que Dios lo hizo. Pero le pido a Dios, ¿qué quieres tú? Y Él me contesta, quiero que cambies el mundo. Eso es lo que yo quiero. Yo te puse en la tierra para llenar la tierra de mi gloria, no la tuya. Y ahí yo le dice, amén, para allá me voy. Mark Anthony está buscando la fiesta, para allá voy. Yo estoy buscando la voluntad de Dios, para allá voy. Quiero saber lo que Dios quiere y quiero cumplirlo para que el día que yo muera y lo vea cara a cara, le diga, Señor, hice lo que tú quisiste, y escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel. Esas son las palabras que queremos escuchar. Pero en estos tiempos de oración empezamos a aprender cómo hablar con Dios. Y yo había visto ese día que esa señora había orado increíblemente, cosas que era imposible. Ella levantó la vista al cielo y le habló al Dios de la creación. Tú que creaste todas las cosas, Padre, yo te pido que tú muestres. Y ella me lo dijo, el Señor te va a mostrar hoy que Él le interesa aún las cosas insignificantes, las cosas que son importantes para ti. Porque yo en mi mente trataba de razonar con la vieja. No era tan vieja, tenía 35 años, pero yo tenía 16. Yo trataba de razonar con ella y ella decía, Señor, el anillo de Joaquín. Y yo decía, mira, en el cielo las calles son de oro, porque la canción decía, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal. Yo decía, es asfalto. En el cielo el asfalto es oro. Así que en la tierra el asfalto es asfalto. Si alguien me pasa por aquí adelante y me dice, ay, Señor, te pido que me ayudes a encontrar un pedazo de asfalto que se me perdió aquí. Yo lo voy a amar y ella le dice, no tengo tiempo para tus estupideces. Y yo estaba pensando, allá en el cielo, Dios no tiene tiempo para un anillo de oro cuando todo está hecho de oro. Y es absurdo, mi teología estaba cruzada. Y entonces ella dijo, vayan y búscanlo. Entonces yo dije, no voy a buscar. Muchas veces Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas y nosotros somos incrédulos. Nos quiere mostrar su poder y su grandeza y nosotros estamos arrastrando los pies igual que yo lo hacía esa tarde, que yo no iba a buscar, pero Dios quiere mostrar su milagro y sus prodigios y sus maravillas. Si creemos, verá la gloria del Señor, dice la palabra. Y entonces ese día yo empecé a aprender, Señor, enséñame a orar. Y me vine a dar cuenta de esto. Salmo 118:5 dice que en mi angustia invoqué a Jehová. Cuando el día más horrible, y esto es algo, una señal bien tremendo, no seas la persona que necesite tener un tumor en el cerebro para después invocar a Dios. No espera el día del cáncer. No espera el día de la controversia. No espera el día negro. Habla con Dios en el día alegre, cuando las cosas andan bien. Muchas personas, ayer estaba hablando con una pareja y me decían, no nos gustan las iglesias que gritan mucho. Y yo, es verdad, hay iglesias que el pastor grita demasiado y se le va la voz. Entonces yo le dije, ¿tú sabes cuándo te va a quitar esa cuestión de que no te gusta lo que gritan? Cuando tengas un tumor en el cerebro y tú quieres que alguien invoque el nombre de Cristo sobre ti para que se desaparezca. Amén. Tú vas a querer que te griten tan alto que te quedas sordo, pero que te quiten el tumor. Amén. En el día de la angustia yo busqué al Señor y Él me respondió. Así dice el salmista. Pero lo lindo de orar es que no quedan palabras huecas, es que hay respuesta. Amén. Hay algunas personas que me dicen, pastor, todo lo que queda es orar. No todo lo que queda, lo que tenía que haber sido el principio. Tenía que orar primeramente, no últimamente. Él me respondió y me puso en lugar espacioso. ¿Qué significa? Que abrió las compuertas. Donde tú no veías salida, Dios hizo una salida grande. ¿Por qué? Porque oré al Señor. Invoqué su nombre y Él respondió. Eso es la respuesta de por qué hay que orar. Porque Dios es un Dios que responde. Los hombres del Viejo Testamento decían, ¿cuál Dios hay como tú que inclina su oído a escuchar las oraciones de su pueblo? Amén. No en los dioses paganos,
Yo creo que es el Salmo 115 que dice, tú en los cielos, Señor, eres poderoso. Salmo 115:1. Porque tú no eres como los otros dioses. A nosotros, oh Jehová, a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Las personas quieren ver que si nosotros nos pasamos el tiempo en la iglesia orando, que hay un Dios que está, como le dice, escamando pecado y haciendo filete. Ellos quieren ver pruebas de que tu búsqueda del Señor no sea en vano. Y para que los pueblos vean y no digan dónde está ahora su Dios. Mira cómo se mete todo el tiempo en la iglesia y no hay cambio, no hay respuesta. Versículo 3, nuestro Dios está en el cielo y Él hace todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiso, Él ha hecho. Versículo 4, los ídolos, los dioses de ellos son de plata y de oro. Plata y de oro, obra de manos de hombres. Versículo 5, tienen bocas, no hablan. Tienen ojos, no ven. Versículo 6, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Versículo 7, manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Hay que andarlos cargados. Vamos que vamos en procesión. Porque son dioses de yeso, de oro, de plata, de madera. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Versículo 8, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Solo Dios, versículo 9, podemos confiar. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él responde a la oración de su pueblo. Es lo lindo de conocer a Dios. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las peticiones que le hacemos a Dios, esas son las que vamos a ver. Las dádivas buenas, los dones perfectos que descienden de lo alto, los gran regalos que Dios tiene para nosotros. En Lucas 11:1 hay un acontecimiento. Andaban con Jesús 12 hombres, sus seguidores. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó de hacer ¿qué? De orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Por qué hay un líder espiritual allí que le enseña a sus seguidores a orar y tú todavía no nos has enseñado? Son palabras fuertes que Jesús no le habían enseñado a los 12 todavía a hablar con Dios, pero él se pasaba todo el tiempo orando hasta el día que le pidió, enséñanos a hablar con el Padre como tú hablas con el Padre. Y esto nos muestra que el Señor no te va a imponer nada de ejercicio espiritual. Él no te va a imponer ni te va a obligar. A la medida que tú tengas hambre y sed y le preguntes, es que Él te va a dar lo que tú estás buscando. Y el versículo Dios, Él les dijo, cuando oréis, y ahí comienza, Padre nuestro, decir Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también una parábola que seguía esta oración. Esta oración se conoce como el Padre Nuestro. Y tenemos que ver que esta oración comienza con Padre Nuestro. El hecho de que no somos independientes como muchos quieren ser independientes. Que Dios prefiere escuchar la oración que viene en conjunto, donde hay dos o más en su nombre, Él está escuchando. Que no sean llaneros solitarios.
Yo no necesito a nadie, solo soy yo que me presento a Dios. Vamos a arreglar cuentas. Dios dice, no, si yo lo puse a ustedes en familia, yo lo puse a ustedes en una congregación. Esto no es de solitarios independentistas que no están velando por los demás. El secreto se encuentra en Job 42:10. Este hombre que lo había perdido todo en el libro de Job, dice la Biblia que cuando y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando le quitó la prueba y la aflicción, cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él se vino ante la presencia de Dios intercediendo por todos, Dios aumentó el doble las cosas que habían sido de Job. Todo lo que él perdió, él recobró el doble. ¿Cuándo? Cuando habló con Dios, no por su persona ni su problema, por las otras personas. Muchas veces yo le digo a las personas, te preocupas demasiado por tu familia y no por las otras familias. ¿Cómo tú dices? Sí, en la iglesia hay 50 huérfanos que no tienen ni padre ni hijos. No tienen padre ni madre, están solitos ahí. Tú te puedes preocupar por tu hijo, pero preocúpate también por los que no tienen papá. Para que Dios trate con tus hijos y bendiga a tus hijos conforme tú bendices los hijos de los huérfanos. Cuando estás velando por aquellos que no son tus hijos. Esa es la filosofía de Dios. Es que muchas personas no oran del punto de vista del agrado de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:7 dice a los maridos, ¿cómo tú me vas a estar pidiendo algo cuando estás maltratando a tu esposa? ¿Cómo es eso? Sí, maridos igualmente vivir con su esposa sabiamente, dándole honra. Empieza a celebrar y bendecir tu mujer. ¿Por qué? Porque si no, tus oraciones tendrán estorbo. No pasan del techo para arriba. Muchos esposos me dicen, me está yendo mal los negocios. Y yo les respondo, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Porque el secreto es que como tú tratas a tu esposa, Dios te trata a ti. Y ahí los hombres dicen, estoy en problema. Un amigo tenía una agencia de carros deportivos exóticos aquí en Miami hace 30 años atrás y era cliente mío y yo lo fui a visitar al taller y me dice, Joaquín, tengo preocupación, hace 3 meses no vendo un carro. Él vendía Ferraris y Porsche y Lamborghinis y yo le digo, mira Bobby, cuando él me estaba diciendo que estaba teniendo una crisis económica, le digo, mira Bobby, cuando yo veo a un hombre que está padeciendo económicamente, le tengo una pregunta, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Y dice que tiene que ver eso con nada. Tiene que ver mucho. Porque el Dios que prospera y bendice está midiéndote en tu actitud contra tu esposa. En Malaquía dice, ¿cómo vas a venir a mi altar a pedirme nada cuando las lágrimas están en los ojos de tu esposa, la compañera de tu juventud? No recibiré nada de tu mano hasta que tú arregles cuenta con tu esposa. Y eso es lo que está hablando Pedro aquí, que tu oración no tenga estorbo. Pero muchas personas claman a Dios, pero están viviendo una vida no ajustada al orden de Dios. Y entonces nunca ven resultado ni respuesta. Más bien en el Salmo 50, yo le estaba enseñando versículo 16, Salmo 50, 16. Yo le estaba hablando a un hermano la semana pasada. Y yo le dije, fíjate lo que dice aquí. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Por qué tú llenas tu boca de mi Biblia? ¿Y qué tiene tomar mi pacto en tu boca? Señor, tú sabes que tú dijiste, que tú sabes. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que tú uses la Biblia para vivir como un malvado. Versículo 17. ¿Cómo vas a llenar tu boca de mi palabra y mis leyes? Porque tú aborreciste cuando yo te corregí y echabas a tu espalda mis palabras. Si tú agarras el consejo de Dios y dices, basura, ahora Señor bendíceme. Él dice, no, tú no puedes andar en un doble camino. Versículo 18, si veías un ladrón, una persona que hacía el mal, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Versículo 19, tu boca metías en el mal, haciendo chistes de doble sentido, haciendo maldiciones y después llegando a querer comunicarte con un Dios santo. Tu lengua componía engaño. Versículo 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano
contra el hijo de tu madre ponías infamia, hablabas mal de los hermanos, andaba en calumnia, en discordia, lo que Dios aborrece. Versículo 21, estas cosas estabas haciendo y yo me quedé calladito, dice el Señor. Tenías un comportamiento de impío y después quería venir a invocar el nombre, Dios ayúdame. Así estaban los narcotraficantes en Miami en los 80, haciendo maldades, vendiendo drogas, robando, matando y después llevando la ofrenda a San Lázaro y Santa Bárbara. Estaba en misa y, ¿cómo le dice el dicho? Y querían estar en procesión con los narcos. Pensabas que yo de ciertamente serías como tú, hipócrita, pero te reprenderé y te voy a mostrar delante de tus ojos todas estas cosas que andas mal. Versículo 22, entender ahora esto, los que se burlan, se olvidan de Dios, no sea que te despedace. Eso es un versículo lindo, que Dios te va a aplastar como una cucaracha y no habrá quien te libre. Versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino, ese le mostraré mi salvación. El que su vida se alinea al orden de Dios, puede pedirle a Dios conforme su voluntad. Amén. Es el primera de Juan 5:14, que dice que si nosotros le pedimos a Él, esta es la confianza que tenemos en Él. Hay confianza que si pedimos algo, alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Si tú estás orando como Él quiere que tú le pidas, Él tiene oídos abiertos para ti. Versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos también que tenemos la petición que le hayamos hecho. Eso es tremendo, que tenemos confianza. Hebreos 4:16, de ir delante del trono de su gracia. La confianza de un hijo, abrir el refrigerador en casa, acercándonos confiadamente antes el trono de la gracia. ¿Para qué? Para que Él derrame misericordia y gracia en el día del oportuno socorro, cuando tenemos necesidad. No solamente llamar a Dios 911, cada vez que hay una emergencia. Dios, tengo un examen, 911, 911. Y ven acá, el domingo, el 911, que llegar a la iglesia. Oh, estaba cansado. Yo también estoy durmiendo, dice el Señor. Yo también estoy reposando en lo que tú me estás clamando a mí. No me llames más 911. Empieza a caminar en mi voluntad para que tú veas mi gloria. Y Él les seguía hablando a ellos todos estos principios en el Padre Nuestro, Efesios 3:20, cuando Pablo dice que aquel que es capaz, que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas, escucha esta palabra, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando yo hago una oración cualquiera que sea, y yo le pido al Señor, Señor, mira esta situación, pero Señor, yo estoy limitado en mis palabras. Yo no puedo explicar lo que tú eres capaz de hacer, porque tú eres omnipotente y omnisciente. Ahora yo te pido lo que yo te he pedido, ahora tú mucho más que lo que te pedí, abundantemente. Eleva la respuesta como si yo te lo hubiera pedido más preciso, porque yo estoy torpe. A veces llegamos aquí los jueves por la noche y las personas empiezan a hablar todas sus pruebas. Y cuando tú escuchas toda la necesidad del pueblo de Dios, tú sientes como que vamos a salir corriendo. Un día me llamaron al hospital. Había una niña de 18 meses y decían que iba a morir en unos minutos. Y cuando llegué allí, estaba toda la familia allí. Y los médicos decían solo 15 minutos y ella va a morir, porque tiene una infección de riñones y no se sana, y ya hemos tratado todo, pero ella desafortunadamente va a morir. Y yo decía, Señor, que ella no muera mientras que yo estoy aquí como pastor, porque me van a tirar por la ventana. La familia cubana, agresiva, apasionada, va a decir, oye, malvado, tú estabas para afuera con... Murió nuestra niña. Así que yo oré rápido, yo iba a salir corriendo. No sea que muera en lo que yo estoy aquí.
ahí en el Miami Children's. Pero de repente llegó el médico y dice, mira, lo que pasa es que no pudimos meter para que ella pudiera filtrar sus riñones. Y nos habló más específicamente. Ya yo había orado y yo iba a salir corriendo por si las moscas. Pero cuando el médico se acercó, la mamá le agarraba la manito de un lado de la cama, el papá en el otro lado, y estaban viendo a su princesa morir. Y el médico vino y dijo, mira, lo que falta es esto. Y él dijo lo que es las palabras precisas de lo que estaba sucediendo. Y yo me miré y di al padre y a la madre, mira, nosotros la primera vez oramos generalmente, no oramos específico. Pero ya que sabemos cuál es el problema, vamos a pedirle a Dios precisamente lo que nosotros necesitamos. Y volví sobre la niña, le puse la mano y dije exactamente lo que había hablado el médico. Y yo dije en el nombre de Jesús y me fui. Y ellos, los familiares, mientras que yo oraba, ellos estaban diciendo, ¿qué se piensa este loco? Y ya ellos dijeron que va a morir y ya no hay esperanza. Yo escuchaba a la familia alrededor de la cama decir cosas bien siniestras, incrédulas. Pero yo seguía levantando el nombre de Jesús y hablando específicamente lo que yo necesitaba que Dios hiciera. Y ahí oramos de nuevo, me puse mano y salí. Salí para afuera, cogí el elevador, le di gracias a Dios que escapé. Pero para mi sorpresa y para la gloria de Dios, el próximo día llamé al hospital a hablar con los padres y dijeron 15 minutos, en vez de morir, empezaron a funcionar sus riñones. Y la niña está viva hasta hoy. De cada rato llega aquí a la iglesia para honrarnos y visitarnos. Pero los milagros no convierten a las personas. Esas personas deben estar agradecidas en la casa de Dios por siempre y no lo están. Los milagros nunca convence a una persona a servir al Señor. Y muchas personas dicen, bueno, si tú haces milagros, yo voy a creer en ti. No es verdad. Tristemente, Dios ha hecho tantos milagros y seguimos indiferentes hacia Él. Pero Dios es capaz de hacer cosas imposibles. Y yo siempre aprendí con esta viejita de 35 años que cuando habla con Dios, Salmo 2, versículo 8, Dios nos dice cómo le hemos de pedir. Y Él dice, pídeme en grande. Si tú me pides, yo te daré las naciones por herencia. Y te daré como posesión los confines de la tierra. Dios no es un Dios de lo micro pequeño. Dios es un Dios muy grande. Maravilloso es Él. Siempre victorioso, siempre amoroso. Maravilloso es Él. Y yo le amo y Él me ama. No tengo voz, pero voy a cantar. Dios es un Dios muy grande. Y nosotros demasiado pequeños y reducimos toda la cosa a lo imposible. Y me encanta que Dios dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil? Y no lo es. Dios es capaz de hacer grandes y maravillosas cosas a favor de su pueblo. Llegó el tiempo en Mateo 13:58. Puede ser el versículo más triste de toda la Biblia, que Cristo llega a su ciudad y la Biblia dice que en su pueblo no hizo allí muchos milagros. Jesús, que hacía milagros por todos los lados, los muertos, los ciegos, los cojos, los sordos, haciendo milagros, orando al Padre. Pero en su tierra no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si lees allí antes, en versículo 55, ese pueblo pequeño tomó a Jesús como familiarizado, como había una confianza. ¿No es este el hijo del carpintero? Reducieron al autor de vida a un carpintero común. Si él es un vecino, vive a la vuelta. Si ese viene de Pinar del Río, no se llama su mamá Julieta y sus hermanos, lo conocemos, Jules, Lian y Raúl. Cada vez que una persona entra en la confianza de lo familiar, pierde la honra
de lo que Dios quiere dispensar. Aquí en la casa de Dios hay siervos de Dios. Tengo a Pastor Richie, Pastor Angie. Nadie le para bola. ¿Sabes por qué? Porque somos latinos. Le vamos a preguntar a una persona que no le sirve al Señor, que no es fiel, que no vive el evangelio, queremos su consejo. Angie es muy radical. Es una falta de respeto. Son autoridades espirituales en nuestros medios porque llevan mucho más tiempo que nosotros. Están siendo fieles a la obra del Señor, están dando un ejemplo. Y ellos dicen en versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo él hace lo que él hace? Y dice la Biblia en versículo 57, se ofendieron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta que no le den honra, sino entre su propia tierra y en su propia familia. Cuando entramos en confianza, el primer día que entramos aquí estábamos esperando un milagro y Dios lo hizo. El segundo día estamos cómodos. El tercer día estamos sirviendo. Y el cuarto día pensamos, ¿qué se piensa de esta gente? ¿No saben que cruzamos la calle y hay otra iglesia? Esto no puede ser como McDonald's, donde tú te ofendes de la comida que te sirvieron. El otro día me llamó alguien y me dice, me dieron las papitas fritas muy frías en el McDonald's, no vuelvo allá. Está bien. Ese es el lugar de comer chitarra. Pero en la casa de Dios, Dios tiene una mesa servida con aquellas personas que quieren honrar y sentirse. Yo cada vez que me paro a predicar es como la primera vez. No tomo en confianza y en vano lo que voy a hablar. Quiero que el pueblo tenga riquezas para que se lleven, dice Pablo, siendo pobres y haciendo muchos ricos. Pudiendo bendecir a los pueblos. Cuando nos invitan este jueves a una ciudad aquí al norte, se llama Port St. Lucie. Me han pedido ir el Día Nacional de Oración. Es la tercera vez que me invita a la ciudad. Las iglesias, los gobernantes, los hombres de negocio, ya me han escuchado 3 veces y me siguen pidiendo. Yo le digo, ustedes son un milagro porque cada vez que alguien me escucha no me vuelven a invitar. Muy fuerte. En Molina es muy duro. No queremos escuchar esas palabras. Y que estas personas siguen invitándome, para mí es humillante, es honroso, es la misericordia de Dios. Pero ellos dicen, queremos escuchar a Dios cuando nosotros te invitamos a poder compartir con nosotros. No estamos jugando a la religión. Ahí están reunidos todas las iglesias, todos los negocios, los bomberos, el alcalde, los policías. Y yo creo que es una ciudad, le digo como piloto, que si esta ciudad dice bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Ellos no me están viendo como un cubano, no me están viendo como una persona astuta, abogado, me están viendo como un siervo de Dios. Amén. Y quieren recibir una palabra de Dios. Y entonces, ciudad piloto, ¿por qué? Porque sería una bendición que todas las ciudades en los Estados Unidos recibieran la instrucción de esta casa. Amén. Que siguieran el ejemplo de nuestros hijos, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestro proceder, nuestro andar. Y que podamos dejar un legado de ejemplo. La Biblia dice que vamos ante Jesús. El miércoles prediqué esa palabra. Usted no estuvo aquí, debe escucharla. Jesús, Jesús, Jesús. Estamos compadeciéndonos ante el autor de la vida, el que hizo todas las cosas, y estamos orando con él. Estamos reunidos en lo secreto, donde tú hablas secretamente con Dios. Dice que públicamente Él te va a galardonar. Tú verás grandes expresiones de la gloria de Dios cuando tú estás íntimamente metido con Él. Cuando tú le puedes decir, Señor, véngase tu reino. Tú estás diciendo, Señor, amo tu autoridad. Amo el orden de la estructura que me deja experimentar el reino de Dios. El reino de Dios, Romanos 14, 17, dice que es gozo, paz y justicia. Porque el reino de Dios, cuando tú estás invitando que venga toda la estructura del orden de Dios, no es comida ni bebida, es la rectitud que produce paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú estás diciendo, Señor, en mi matrimonio, ponlo en el orden que lleva. La semana pasada me llamó un señor que tiene la tristeza que en su casa manda a su hijo.
Y eso está fuera de orden. El Señor no pone a los hijos a regir una familia. Un hombre aquí en la iglesia, hombre de negocio, bien maduro, bien próspero. Dice, pastor, perdóname, pero tenemos que irnos de la iglesia. Y le digo, ¿por qué se van de la iglesia? Porque nuestro hijo de 16 años lo ha decidido. Y le dije, bueno, ¿por qué no deja que tu hijo de 16 años corra tu negocio? Dice, no, porque me pierde el negocio. No quieres perder el negocio, pero sí quieres perder la bendición de Dios. Tú eres un malvado, dejando que tu hijo decida decisiones que te ocupan a ti decidir. Y para que usted sepa, Isaías 3 nos habla la Biblia por qué no debes de dejar que tu hijo mande en casa, porque está fuera del gobierno del reino de Dios. En el versículo 1 Dios le dice, Isaías 3:1, porque aquí el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén el sustentador, la provisión, al fuerte, a todo sustento de pan y socorro de agua. Dios le está quitando a su pueblo las bendiciones de todo lo que suple para Israel, Jerusalén. Versículo 2 dice, Él va a quitar el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano. Dios no pone un patriarca en casa para que mande un neófito, un niño. El capitán de 50, versículo 3, lo va a quitar. El hombre de respeto ya no existe. El consejero, artífice, excelente y hábil orador, el que se comunica bien. Versículo 4, y los cambiaré por jóvenes, por muchachos, serán los que mandan. Cuando tú ves la derrota de un país, no es Maduro en Venezuela, son los inmaduros que existieron antes que él. Cuando son hombres que no tienen aquí, él explica que él va a restar toda la bendición sobre su pueblo, porque no hay hombres que tomen la responsabilidad espiritual de la casa de Dios. Eso es lo que anula toda prosperidad económica. No estamos hablando con Dios cuando corresponde que hablemos con Dios. En cada etapa de mi carrera de abogado, yo siempre venía y le pedía al servicio de la oración, ayúdame a orar que tengo un examen, ayúdame en un proyecto. Yo sabía que el prosperar y ser exitoso es que yo clamara a la presencia del Señor a través de las intercesoras, que Dios podía prosperarme en todo cuando yo invocaba Hechos 4:12, porque hay un solo nombre en el cual el hombre puede ser salvo, y no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ver grandes cosas de salvación. Solamente hay un nombre. Filipenses 2:9 dice que es el nombre sobre todo nombre. Exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchas veces queremos hablar con un político, un gobernante, un juez, un gobernador, un alcalde, un senador, pero tenemos a Jesús para poder invocar su nombre. Y dice la Biblia, versículo 10, que toda rodilla doblará y toda lengua, versículo 11, va a confesar, porque el nombre de Jesús está sobre todos. Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para alcanzar la gloria del Padre. Vamos a ponernos de pies esta tarde y decirle, Señor, enséñame a orar. Enséñame a hablar contigo. Que yo pueda transar un intercambio con el Dios de los cielos. Un Dios que ama el bendecir. Mateo 18:20 dice, cuando hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él estará en vuestro medio. Nosotros hemos tomado la carga del servicio de la oración porque pensamos que estamos en un tiempo de transición y queremos lo que Dios quiere. Amén. Estamos orando que nada de lo que nosotros no oramos va a acontecer, pero lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos concederá con gran creces, cosas sobrenatural. Orando de esa forma hace 28 años que nació esta iglesia. Buscando la voluntad de Dios, orando día y noche, qué es lo que Él quería. Y ahora esta iglesia es refugio
Y ese es un lugar de sustento. Ayer estaba hablando con un hermano, le decía, mira, en las Biblias antiguas, en la parte de atrás, habían estos mapas. Y tenían ahí deletrado el mapa y tenía unas líneas rojas que decía ahí en esta región, en el Medio Oriente, decían los viajes de Abraham. Y hay como 3 líneas. Y después hay un mapa que dice los viajes de Pablo. Esta es la ruta del Éxodo. Y por aquí. Entonces, están todo aquí, el ministerio de Jesús y después los viajes de Pablo, los mapas. Y yo le dije, háganme un favor, vamos a tomar esta pared aquí y poner 28 años de los viajes de Spring of Life. Amen. Y Dios nos ha permitido rodear la tierra, llevando estas buenas nuevas a todas las naciones. Entonces la gente pregunta, pero ustedes son ricos. Sí, nuestro papá, dueño del oro y la plata. La provisión es basta. Es más, Ujieres, prepárense para recoger la ofrenda como todos los domingos. Nada. ¿Por qué? Porque Dios es espléndido. Y cuando tú andas en su voluntad, Él es nuestro proveedor. Vamos a pedir a los músicos que suban acá y que podamos invocar el nombre que es sobre todo nombre. Y hemos aprendido, yo me maravillo, yo escucho a los jóvenes el viernes y los sábados y los domingos por la mañana, escuchan cómo ellos hablan con Dios. Y me maravillo. Qué lindo es que nuestros hijos sepan hablar con Dios. Amén. Y no andan diciendo rana, cola, ¿cómo es? Sana, cola de rana. Esas palabras necias que nos enseñaron, que no eran oración, no entendían a quién le estaban hablando. Muchas personas piensan que es una estupidez hablarle a Dios. La Biblia dice que es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros que creemos es el poder de Dios para la salvación. Que Dios es maravilloso y hace cosas con creces a niveles increíbles si invocamos su santo nombre. Si llegamos con respeto. Eclesiastés 5:1 dice, cuando tú llegues a la casa del Señor, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate no para hablar, no para argumentar, no para explicar, acércate para oír, para que en vez de ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen lo malo. Dios no quiere escuchar tu opinión. Dios quiere que tú le preguntes cuál es su deseo. Versículo 2, no te dé prisas con tu boca a andarla a correr. No seas rápido en abrir la boca, ni tu corazón se apresure en proferir palabra delante de Dios. Yo me asusto cuando hablo con Dios. Yo no quiero hablar necedades, porque Dios quiere hacer cosas mucho más maravillosas de lo que yo pueda pensar. Yo sé que lo que estoy pensando yo no es lo que Dios piensa. Sus pensamientos son muchos más altos que los míos, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Trata de entender a Dios antes de hablar con Dios. Trata de percibir lo que Dios está percibiendo. No sea que tú, me acuerdo un día llegamos a Perú, la primera vez en Perú, y no había llovido por 11 años. Y se apresuró el pastor Mediero, dice, bueno, yo voy a cancelar esa maldición, que llueva. Y le dijeron, no. Dice, ¿por qué no? Porque si llueve se desliza el fango y mata a 1 millón de personas. Muchas veces queremos orar rápido, pero la oración no va a ser de bendición. Entonces es preferible detener nuestra boca, porque pedimos lluvia en tiempos de sequía, cuando hay fango y lodo y se desprende. Medieros iba a ocasionar la muerte de 1 millón de personas en el nombre de Jesús. Nuestro celo muchas veces nos lleva a decir palabras que son tontería. Es razonamiento humano profiriendo contra dignitarios, dice la palabra de Dios, sin saber que Dios tiene un reino. Véngase tu reino, hágase tu voluntad. Señor, establece tu orden y que todos los rebeldes se vayan para otro lado. Que aquellas personas que quieren vivir otra realidad, que la busquen, pero que no sea aquí entre nosotros, entre nuestros hijos y nietos y familias. Queremos ver la gloria de Dios. Vamos a cantarle al Señor, y esto es solamente algo bien pequeño sobre
Señor, enséñanos a orar. Y si nosotros profundizamos esta oración en más de 650 ejemplos en la Biblia de cómo hablar con Dios, casi todos los salmos son ejemplos de un hombre que sabía cómo llegarse antes. Pero por eso es bueno leer los salmos y percibir lo que él percibió y caminar en una forma excelente. Yo estoy convencido que yo puedo lograr muchas cosas en mi esfuerzo, pero Dios puede hacer cosas mucho más maravillosas, mucho más grandes de lo que pensamos o pedimos. Así que cantémosle al Señor y le pidamos: Señor, queremos hablar contigo. Mis sobrinos no pudieron creer que a los 16 años yo no sabía hablar con Dios. Cuando esta señora empezó a hablar, yo me ofendí. Y para mí era un escándalo lo que ella estaba haciendo. Pero para una hija que conocía a su papá, era una confianza de que ella sabía que Dios le iba a conceder lo que ella le pedía. Entonces yo me quedé impresionado. Pasan 30 años o 25 años y me llama un joven un día. Era el sábado por la mañana hace 20 años. Y ve, el sábado yo estoy muerto y no cogí el teléfono. Y ella cogió el teléfono al lado mío y dice: ¿qué pasó? No, dile al pastor que yo estaba, dice el joven estaba llorando. Clarita, hermana Clarita estaba diciendo: dile al pastor que mi nieto está aquí pasando el verano en mi casa y el papá le compró un barco. Y él estaba en el lago de la casa de Clarita paseando con el barco y algo sucedió donde se desprendió el motor y se hundió al bajo del lago. Y él le dice: bueno, yo se lo voy a decir al pastor y lamento que haya sucedido. Y yo le dije: ¿qué pasó? No, que Clarita, el nieto, y me explicó. Y yo le digo: yo voy a ir. Me vestí y fui a la casa de Clarita. Y dice: ¿por qué vas allá? No hay nada que hacer. Y yo me acordaba, yo tenía 16 años cuando no había nada que hacer. Y alguien tuvo una oración. Así que yo, además que voy a ir a llorar con el que llora, y voy a animar a este joven, voy a orar como la viejita oró. Y llegué ahí ese día y el joven estaba bien enojado. Mi papá me compró esto y yo lo iba a disfrutar todo el verano, pero se me perdió y no sé lo que está, se me cayó. Y yo digo: vamos a orar. Y él me miró así de: te voy a mandar. No mezcle lo religioso con lo real. Yo sabía todo lo que él estaba pensando, pero yo seguía como la viejita. Yo iba a orarle al Dios de lo imposible. Yo iba a pedir igual, que cerré los ojos y hice igual que hizo esa viejita. Dije: Padre, tú creaste todas las cosas, tú conoces dónde está el motor ese. Él solamente tenía el barco que estaba ahí con los remos, pero el motor estaba abajo del lago y no sabíamos dónde. Yo te pido en el nombre de Jesús, tú que creaste los cielos, la tierra, tú sabes dónde está el motor de este joven, Chris, se llama Cristian. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú le devuelvas aquello que él perdió, para que él también ponga su esperanza en ti. Y que tú muestres tu favor y tu majestad en el nombre de Jesús. Y entonces me miraba como diciendo: este tipo está quemado. Se le fue la musa. Nos montamos entre el barco, me quité los zapatos, empezamos a andar, me quité la camisa y salimos por todo ese lago para allá arriba. Cuando de repente a unas cuadras se vio una palma que había caído en el agua y vi las marcas de la propela en la palma. Había dado ahí, saltado, brincado y hundido abajo. Yo dije: tiene que estar por aquí. Entonces me tiré al agua y fui al abajo de este canal, y eran cocodrilos y cosas malas. Y no se veía nada, todo oscuro, no se veía la mano delante de tu cara. Y yo dije: Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer para que este joven sepa con quién él puede hablar el día de mañana. Igual que marcaste mi vida, marca la vida de él. Haz lo mismo. Y me tiré debajo al agua con los jeans. Es difícil en un lago con pantalones mojados nadar. Y bajé una vez y no vi nada. Bajé una segunda vez y más oscuro. Yo dije: Señor, nada más que tengo para un viaje más para bajar, porque ya no podía con las piernas, estaba pesando mucho los pantalones. Y el lago no es como la sal que te da a flotar, te hunde más. Y yo dije: la última vez bajo con una soga, y cuando llegué al fondo ahí estaba Yamaha, estaba el motor, y lo amarré rápido y lo jalé y lo subimos, y el joven no lo podía creer, pero ahora él tuvo un testimonio igual que el mío, que cuando uno invoca el nombre de Jesús hay respuesta. No hay imposibles en el nombre de Jesús.
Dios hará cosas que nos van a dar. De verdad que a través de los años yo trato de disimular lo enojado que estoy cuando sucede algo, porque yo sé que Dios va a salir con la suya. Y Él la va a sacar todas la va a sacar de algún lado. Y cuando las personas aquí en la iglesia dicen, pastor, no hay nada que hacer, yo digo, qué bueno, porque ahora Dios va a actuar. Cuando ya el hombre termina con sus esfuerzos y sus habilidades, es cuando se humilla a pedirle a Dios. Vamos a cantarle a Dios de esa forma, y que nosotros nos ajustamos, porque estas oraciones muchas veces no son ni para nosotros. Lo que estamos escuchando hoy es para el día de mañana, cuando venga alguien con algo imposible. Ustedes se acuerdan, yo en un bufete legal, una señora que había vendido su carro en Nueva York, traspasó los papeles, el carro chocó, mató a una persona, pero ella nunca hizo el traspaso. Ella tenía una reclamación legal porque su carro estaba involucrado. Y ella me contó, yo le dije, señora, tú me puedes pagar $10,000 que yo me monte en un avión y voy para Nueva York, pero conozco a alguien más grande. Ella me dice, ¿y quién es ese? Dios. Y cuando yo hablo con Dios, Él responde. Otra clienta, este es loco. Tú me permites orar por lo que es imposible en tu vida, en el nombre de Jesús. Mejor que pagarte $10,000. Y oré en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes dónde está este título. Tú sabes que la persona que ella le vendió, que no hizo el traspaso, tú puedes jalarle el oído para que llame a esta señora esta noche. Una oración loca. No había influencia legal, pero era poder de autoridad espiritual. Y yo dije, en el nombre de Jesús. Y ella me llamó el próximo día. Dice, doctor, yo no sé lo que pasó, pero ese señor me llamó anoche. Y está de acuerdo en firmarme el traspaso. Y ya yo no voy a tener un problema. Pero eso es nosotros que tenemos la dicha de conocer cómo invocar el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Vamos a cantarle a Él. El poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás ferviente
Padre nuestro que está en los cielos, bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que pueda tocar nuestro corazón, que pueda tocar nuestra alma, nuestro espíritu, y que nuestra fe en ti pueda crecer y que podamos, Señor, orar confiando, orar con fe, creyendo, Señor. Gracias por esta palabra, porque la oración, Señor, es algo que tú no has dejado, es hablar contigo, la manera de comunicar contigo, Señor. La manera, Señor, de que tú oigas nuestras necesidades, lo que hay en nuestra vida, lo que está pasando, lo que necesitamos de parte tuya. Gracias, Señor, por estas historias, por estos testimonios que el obispo ha compartido con nosotros en el día de hoy, que nos infunden fe, Señor. Fe para seguir orando, para no tener temor, para ir confiadamente, como dice el libro de Hebreos, delante de ti, sabiendo que tú oyes, que tú nos amas, que tú eres un buen Padre, que tú te preocupas por nosotros, que tú quieres lo mejor para nosotros. Que podamos, Señor, después del día de hoy, orar más. No solamente por nosotros, sino también por otros. Porque sabemos que tu palabra dice que cuando oramos por otros, tú te encargas de nuestras necesidades. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por este día. Gracias por el obispo. Gracias por inspirarle con este mensaje del día de hoy. Gracias que podemos estar en tu casa, que somos una familia, que aquí estamos en el invernadero, Señor, que día a día tú vas enriqueciendo nuestras vidas, que estamos recibiendo, Señor, lo que necesitamos para tener gozo, paz, tranquilidad y una vida llena. Una vida, como tú dices, una vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas estas bendiciones. Sé con nosotros. Bendice cada persona, cada matrimonio, cada familia representada aquí, presente, Señor. Gracias por conocerte. Gracias por tu salvación, por tu misericordia, por tu perdón. Nos vamos bendecidos, Señor. Pedimos que en esta semana podamos andar cada día más y más cerca de ti, Señor. Cada día más y más cerca de ti, Señor. Porque ahí está la paz, ahí está el gozo, ahí está la alegría y ahí está la victoria. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén. Que Dios me los bendiga a todos. Les amamos.